Miércoles de escritores. Es bueno ver personas como que de pronto no hayan conocido la biblioteca y que nos visitan por primera vez o que nos han visitado poco y que en este momento pues están acá acompañándonos. Realmente decirles que esta es una biblioteca especializada precisamente para docentes, que su colección está especializada en investigación, educación y didáctica, ¿cierto? Entonces, muchos de los libros que vamos a encontrar acá tienen que ver precisamente con eso, que si necesitan algún material para las clases o para precisamente aprender, por acá están totalmente disponibles. El día de hoy tenemos en nuestro miércoles de escritores al docente Daniel Alejandro Ceballos y bueno, es un gusto tenerte aquí. Nos trae este libro, Un cuerpo abierto, la escritura, un encuentro entre los microrrelatos de Kafka y Benjamín. Entonces, Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, María. Gracias pues también a las personas que nos acompañan el día de hoy, a los que están también conectados, que me dijeron que iban a estar ahí muy pendientes y muy contentos de esta invitación, muy contentos de estar acá en este espacio que también responde a varios de los posicionamientos éticos que atraviesan también la escritura del libro. Entonces, muchas gracias de nuevo. Bueno, antes de entrar en materia, quiero pues como que conozcamos un poquito a este escritor. Daniel Ceballos es egresado de la Universidad de Antioquia en filosofía, magíster en filosofía de la Universidad Federal de Ouro Prieto, Brasil. Sus intereses investigativos y prácticos se concentran en las áreas de la pedagogía de la liberación, la filosofía de la alteridad y los fenómenos de la escritura, el cuerpo y las experiencias artísticas y literarias, con una proyección social y comunitaria, sindicalista y miembro de la mínima comuna de pensamiento y praxis latinoamericana. Entonces, el día de hoy, como ya lo habíamos dicho, vamos a estar como con este libro. Quiero que primero, antes pues como de entrar en materia, nos cuentes cómo surge este trabajo, cómo fue el trabajo investigativo, en qué momento lo empezaste pues como a construir. Bueno, el libro surge desde el reto que nos pone la universidad en términos del trabajo de grado y ya pues justamente con los intereses investigativos que uno va adquiriendo a lo largo del pregrado de filosofía, el encuentro que aconteció pues con la obra de Walter Benjamin en las clases con el profesor Rubén Darío Zapata y también la lectura pues de Kafka en las clases también de un profesor muy querido que se llama Jorge Mario Mejía Toro, pero además toda la fuerza pues que atravesaban muchos de los profesores y en especial el profesor Carlos Enrique Restrepo Bermúdez en sus clases pues también. De ahí surgieron pues esas primeras indagaciones, esas primeras exigencias también a pensarnos desde nuestra realidad y esas primeras donaciones y giros, eh, yo creo que es lo que alimentan en principio esa pregunta por el cuerpo, por la escritura, por lo venidero, y bueno, ahí más o menos surge así. No, súper bien. Y de hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad pues como de ojear o mirar el libro, pues precisamente enmarca esas categorías del cuerpo y esa categoría de la escritura, ¿cierto? Que yo creo que también hace como unas reflexiones bastante bellas y como bastante filosóficas, por supuesto, frente a esto. Decirles que es un ensayo muy corto, tiene creo que 70 paginitas y está pues como dividido por 3 capítulos y pues como precisamente para entrar en materia, quiero como que nos hables un poquito de este primer capítulo que se titula Escritura en movimiento entre filosofía y literatura. ¿Cómo se concibe el movimiento, por ejemplo, en este ensayo? ¿Cómo se concibe el movimiento en la literatura pues, que estás analizando en este ensayo? Sí, de entrada, saber que lo que proponen pues estos dos autores
y que es algo que me apasiona mucho, que me toca, me lleva a cuestionarme, es que justamente, pues a Kafka lo conocemos más como escritor y a Walter Benjamin como filósofo o historiador, como crítico literario, ¿cierto? Traductor también, pero son personas que se mueven entre esos fenómenos de la filosofía y la literatura. Kafka obviamente atraviesa, pues siendo un escritor y de profesión abogado, se mueve siempre por lugares que son muy inesperados en su obra o encara justamente de una manera muy legítima lo que es eh, la esencia de la escritura, de dónde surge esa relación de nosotros con lo escrito, de dónde surge o qué peligros también hay en términos de eso que nosotros recibimos como el fenómeno de la escritura. Lo mismo en Benjamin también. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Benjamin, sabemos que Benjamin también encara ese fenómeno, también encarna también ese fenómeno de lo escrito, pero que se mueve también desde esa producción literaria. Entonces, cuando hablamos de ese movimiento, hablamos del suelo, del terreno en los que ellos se mueven, pero también es las posibilidades de volver poroso ese terreno para que surjan unos movimientos interesantes más allá de ellos, ¿sí? Entonces, cómo reciben ellos también esa fuerza de lo escrito, de la escritura, advirtiendo también unos peligros, cómo se posicionan ellos frente a esas fuerzas creativas, frente a esos peligros también que hay en lo escrito, porque también hay que hacer mucho énfasis ahí, o por lo menos yo hago mucho énfasis ahí en el libro. La escritura también comporta unos peligros. Nosotros como docentes también sabemos eso. El cansancio que surge, la desidia que surge en un estudiante al momento de uno ponerles un ejercicio escrito, es muy diciente en ese aspecto de los peligros que hay en la escritura, pero no solo eso, sino la relación, por ejemplo, con la ley, con los códigos, hoy en día con el algoritmo, por ejemplo, con los formatos, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que también nombra esa pesadez de lo escrito, de la escritura. Y ahí vuelvo también a la figura de Kafka, que se movía entre papeles, archivos. Creo que él trabajaba para una aseguradora, ¿cierto? En ese entonces. Entonces es esa carga del significante que comporta también la escritura. ¿Por qué le tememos a lo escrito? ¿Por qué nos parece tan pesado lo escrito? Porque justamente encierra un peligro y, y soportamos una carga de lo escrito a nivel de significante, de los poderes que atraviesan lo escrito. Hay una frase muy interesante en Foucault que no lo sé ubicar en ese momento, pero el poder lo que más anhela es el discurso y en el discurso atraviesa lo escrito. Miren, por ejemplo, en ese momento la discusión que hay, porque hay un candidato que lee todo escrito y hay otro que tal vez improvisa también o no sé, pues o reciben, pero la escritura comporta unos peligros tremendos. Entonces, de entrada, ellos lo que hacen, y eso me llama mucho la atención, la forma tan sensata como presentan la escritura como un terreno movedizo que no es idílico, que el escritor no es idílico, sino que es una cuestión dolorosa, pero además la explosión, la deriva, las fugas que proponen con su escritura, aún también con las escrituras hegemónicas, ¿sí? O con las escrituras ya cargadas de significante. ¿Cómo hacen ellos para invertir un Quijote, para volverlo pequeño, para entregárselo a otros? ¿Cómo hacen ellos para leer la Biblia? ¿Sí? Y de ahí voy a cerrar con esa frase de Walter Benjamin que decía, leer todo lo profano como si fuera sagrado y leer todo lo sagrado como si fuera profano. Ese es más o menos
esos movimientos son los que me interesan y ahí surge esa pregunta por la escritura. Y es que de hecho cuando estabas precisamente hablando de ese movimiento, de cómo los personajes dan giros totalmente inesperados, pues me acordé precisamente de cómo termina este primer capítulo y yo quiero pues como que leerlo precisamente porque para los que no lo hemos leído yo creo que también funciona como una provocación, no solamente para ver el tono de escritura, sino también como para ver de qué va ese movimiento. Entonces dice así. Cabe preguntarse entonces hasta qué punto las obras de estos autores no exigen una lectura desde otras formas de recepción, una lectura oída, una lectura en el horizonte de lo performativo, una lectura en comunidad como la hacía Kafka en muchas ocasiones, cuando leía en voz alta, ante sus amigos o ante el público berlinés. Y su obra era vista en principio como un producto marginal, que se esforzaba por hablar bien el alemán, un campesino judío de Praga que creía hacer literatura. Con todo esto, tanto en Benjamin como en Kafka aparece el grito incondicionado de una escritura que no admite clasificación, que tiende a buscar y a detenerse en los márgenes de la indeterminación, que acude al encuentro con lo inclasificable de la fuerza y el acontecimiento del pensamiento en su forma escrita. Entonces, yo creo que también acá hablamos, por ejemplo, de que se habla también de literatura y de literatura, por ejemplo, marginal, ¿cierto? Y que precisamente se enlaza a eso que tú ahorita estabas diciendo, que lo trata mucho en el siguiente capítulo, que es la escritura y su peso, y es que a veces nos dicen como, ay, no, es que la lectura aliviana el alma. Y la escritura es la cura y pues no necesariamente, ¿cierto? Hemos visto muchos poetas que no soportan precisamente la vida o vemos precisamente escritores que pierden precisamente el sentido de la vida de tanto pensar y se me viene precisamente esa frase del sueño de la razón produce monstruos, ¿cierto? Entonces, nada, pues ya entrando precisamente en esa materia, hablar precisamente del siguiente capítulo que es la escritura y su peso, que hablas precisamente del peso de lo que estábamos hablando más ahorita, pero quiero también como pensar en esta pregunta que haces al principio y que me pareció realmente muy potente y que también se las quiero hacer a ustedes, y es esta. ¿De qué manera entonces se puede decir que la escritura tiene o adquiere un peso, una materialidad o un cuerpo? ¿Ustedes qué creen? No es un examen, no es un parcial, de lo que les salga, porque yo creo que también estos espacios es para pensar, ¿cierto? Y para reflexionar. Entonces, voy a volver a repetir, dice, ¿de qué manera entonces se puede decir que la escritura tiene o adquiere un peso, una materialidad o un cuerpo? Bueno, hola, saludos a todos. ¿Qué tal? Bueno, en cuanto a la pregunta, me hace acordar mucho de un fragmento de un amigo, él está estudiando pues filosofía en Barranquilla y compartía la otra vez algo sobre un lingüista muy sugerente, que él decía que el lenguaje era como formas de encapsular o de encuadrar o de interpretar pues como la propia experiencia, ¿cierto? De darle nombre. Pero eso por un lado, en ese sentido, digamos, yo al darle por un nombre, por ejemplo, a un padecimiento o alguna sensación que permanecía muda en el cuerpo, pues eso ya es como encapsularla, ¿cierto? Y como darle cierta conciencia. Pero creo que con el lenguaje también es como una lupa, o sea, puede desproporcionar, digamos, intensificar, digamos, un padecimiento o también lo puede como alivianar. Entonces, de esa manera, de pronto yo me acercaría así como en el lenguaje da cuerpo pues a las cosas en el sentido de poder leer, digamos, una experiencia y también delimitarla. Entonces es eso. Vale, gracias. Hola, yo creo que tiene que ver, pues yo, con la pesadez.
yo escribo porque me pesa, ¿cierto? Entonces necesito soltar algo que, que es muy mío, pero que al mismo tiempo es como un agente extraño para mi cuerpo o para mi mente. Entonces se me hace completamente necesario ponerlo afuera. Y cuando digo que me pesa, no significa precisamente que sea malo. También puede ser una explosión de creatividad, de belleza, de fulgor, pero necesito sacarlo como de mi mente, de mi ser, que mis dedos empiecen como a bailar con las teclas del computador o con un lápiz para, para liberarme de eso, ¿cierto? Porque sea una emoción preciosa o una no tan bella, necesito dejarla fuera para que sea como el testimonio de eso que estoy encarnando o para que simplemente me deje ser libre. Y pienso mucho, hay un poema de Pizarnik que me gusta mucho que es Alejandra, Alejandra, en el fondo estás tú, Alejandra. Y yo creo que mucho tiene que ver la escritura con ese poema. Escribir es como desencarnarse, es una entrega. Yo creo que para eso se escribe. No, pues, muchas gracias por esos regalos. Con todo lo que dicen, sí, volver a ese fenómeno del peso de la escritura, del engrosamiento, del descarnar o el encarnar lo escrito. Muy diciente, pues, que esos dos personajes tan centrales en la historia de Occidente, como lo son Sócrates y Jesucristo, no hayan escrito, pero a partir de ellos se fundaron comunidades literarias o comunidades en torno a lo escrito. Y eso me hace pensar en algo en estos dos autores, tanto en Benjamin como en Kafka, que hoy los celebramos como autores grandísimos para nosotros, ¿sí? Si uno habla del nombre de Kafka y es enorme, el nombre de Walter Benjamin también, pero realmente fueron escritores de lo pequeño y se daban a lo pequeño, ¿sí? O sea, realmente estoy sorprendido en ese momento, es de la cantidad de gente que hay acá, porque uno espera 3 personas, 2 personas, y eso ya es mucho en estos aspectos. Yo creo que vienen más obviamente por la rimbombancia de los nombres a los que uno enfrenta y que uno también con mucho escrúpulo se acerca a ellos, pero realmente cuando uno va a lo biográfico, eran escritores o eran personas que realmente se la jugaban toda en un rinconcito de Berlín, de los márgenes, y con sus amigos más cercanos, con sus amigos más cercanos. Realmente las primeras recepciones de Kafka fuertes se dieron justamente en Latinoamérica, ¿quién creería? Quedó un tiempo por allá en el olvido, obviamente dentro de su círculo judío, de amigos, sí, su amigo Max Brod, que fue el que editó su obra, sabiendo que Kafka le había dicho que la quemara, por favor, sí, que no la diera pues al público, él le traiciona y ya, pues gracias a Dios, pues también, ¿cierto? Pero realmente se conocía, era en el círculo judío, de sus amigos por allá de Praga, y realmente las primeras recepciones fuertes a nivel internacional lo cuenta el profesor Selnich Vivas, que fue el que me acompañó pues también en la escritura, en la orientación de la escritura, fue aquí en Latinoamérica, Borges, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿sí? La fuerza de lo escrito que proponen un Kafka, que propone un Benjamin, se da justamente en esos márgenes y enfrentando esa rigurosidad de lo escrito, ¿sí? Los peligros, la pesadez de esos códigos muertos que a toda hora se posicionan sobre nosotros. La ley, vuelvo y digo, pero también la forma en la que esa escritura
se le da un giro y es desde la fragilidad. Entonces ahí voy a la potencia de lo frágil, ¿sí? La escritura, pues uno puede acometer la escritura desde un lápiz y ese dispositivo tan grande que es un lápiz o un lapicero, el olor de la tinta, una hoja, ¿sí? Todas esas posibilidades que hay. Pero entonces también desde esa potencia de lo frágil que encarnan ellos, sabemos que la salud de los dos, en especial la de Kafka, era una salud muy frágil, ¿sí? Kafka muere a los 40 y pico de años, junto con Benjamin también. Sí, Benjamin también muere a una edad muy joven, aunque parecía muy viejito, curiosamente. Pero esa fragilidad o esa relación entre lo frágil y la escritura es una relación que me interesa también mucho porque genera justamente ese movimiento, esa potencia de la escritura de ellos. La potencia de lo frágil y por eso esa relación entre enfermedad y cura. Si recibimos una escritura enferma, la escritura pues es una relación también en esa cuestión de la colonialidad, por ejemplo, muy tesa, como a nosotros nos han enseñado a leer y a escribir, ¿sí? Esa frase tan tesa que teníamos hasta hace poco, la letra con sangre entra, ¿sí? Y realmente así se ha usado, la letra con sangre entra, la forma en la que marcaban a las personas esclavizadas también, los carimbos que les ponían en sus cuerpos, la forma en la que nos han marcado a nosotros con la escritura también hace parte de eso. Y cuando nos hacemos la pregunta por lo escrito, sabemos que justamente ahí es donde está la disputa. ¿Dónde surge la escritura? ¿Qué posibilidades hay? Y la escritura surge en una grieta, en una herida, ¿sí? Eso también me ha interesado mucho a mí, ¿sí? Porque tal vez tenemos que buscar esas escrituras de liberación. La escritura, por ejemplo, de los esclavos, de las personas esclavizadas, ¿sí? Leerlo nunca escrito. Es una de las frases también de Benjamin. Y yo creo que esa lectura es la más difícil. Vuelvo a Benjamin. ¿Cómo leemos nosotros la escritura, por ejemplo, de una ama de casa? ¿Cómo leemos, por ejemplo, nosotros la escritura de un ventero ambulante? Y yo creo que de una forma u otra, cuando encaramos ese fenómeno de lo escrito, yo creo que hay pistas para decir de qué forma o no ellos se están enfrentando también con un fenómeno escrito, que es una escritura diferente, no la escritura del escritor solipsista que se separa por allá, se va al monte, pues que también es idílico, escribir en una cabaña, apartado de todos, pero esa gente escribía, era en medio o atravesando el caos, ¿sí? En medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio o después de la Primera Guerra, un periodo de entreguerras, con el fascismo inminente de frente, con esos códigos y esos significantes escritos ahí. Bueno, qué pena ahí él. No, es que precisamente es para eso, porque yo creo que acabaste de tocar un tema, porque es que a veces cuando uno habla de esa escritura idílica de liberación, pues nos encontramos, por ejemplo, con una escritura de liberación, que es diferente a la perspectiva de la escritura idílica, que como tú dices es el típico, lo que nos han querido mostrar, que el proceso de escritura es maravilloso, y pues no, o sea, no necesariamente, ¿cierto? Y yo creo que también frente a eso que hemos estado pues como conversando, se abren estos interrogantes, yo los pongo más como interrogantes respuesta, pero que yo creo que también nos funcionan para seguir pensando este tema de la escritura. Y está en la página 29, dice de esta manera: ¿qué tanto sabemos del rastro de todo eso en nuestra realidad corpórea, de las huellas de esa escritura en nuestros cuerpos? ¿Qué tanto sabemos vivir, experimentar, habitar y modular las fuerzas de esa escritura que nos ha sido tatuada como historia, tradición, leyes y formas? O sea, es algo lo que tú también estás diciendo un poquito de la tradición, cómo nos han insertado, ¿cierto? Una escritura que
es correcta e incorrecta, ¿cierto? Y también aprender a leer de qué manera nos vamos desligando de ese tipo de escrituras. ¿Cuál es escritura más alta, cierto? ¿La que nos traen de afuera o también puede ser una escritura alta la que está gestándose aquí? ¿Cierto? Sí, ahí es muy potente, por ejemplo, el ensayo de Deleuze Guattari sobre Kafka por una literatura menor, ¿sí? Y cómo reivindica él, por ejemplo, el concepto de lo menor, de lo minoritario, de lo mínimo, ¿sí? Y vemos que justamente son en estas escrituras menores donde están las posibilidades de nuestras fugas. Nada más en estos días volvíamos, por ejemplo, a la obra, por ejemplo, del profesor Selnish, traductor, por ejemplo, de la lengua minica, por ejemplo, de la lengua de, qué sé yo, por ejemplo, cuando nos vamos a preguntar sobre la escritura o el legado escrito o literario u oral también, esos márgenes de las comunidades indígenas, por ejemplo. Y siempre se nos ha dicho que, que hay muchos de ellos que no tienen escritura, ¿sí? Pero tal vez tenemos que desplazar, la pregunta es, ¿cuáles son esas formas u otras formas también por lo escrito o de lo escrito? Entonces, volviendo un poquito también al comentario o al pasaje, esa cuestión de lo menor o esa escritura de lo menor o esas literaturas de lo menor que señalan con ese nombre, justamente son escrituras liberadoras porque enfrentan ese grado también de pequeñez, de liberación, en tanto se enfrenta también las potencias de lo frágil. Y es porque justamente en lo frágil donde nosotros nos juntamos a otros. Escrituras de la comunidad, escrituras de lo comunitario. Volver a eso, y yo creo que Kafka pudo haber sido un escritor mucho más indígena bueno, y eso me mete pues en problemas también dentro de muchos aspectos, pero que yo creo que muchos de las personas que incluso habitamos estas montañas, pero por ahí él tiene un escrito que se llama El deseo de ser un indio, por ejemplo. Es bien interesante también. Entonces, son esas potencias o esa escritura cómo se libera a partir también de esa decodificación, de sobra, horadación de las escrituras también hegemónicas. ¿Sí? Bueno, eso pues respecto precisamente al peso de la escritura, pues yo creo que es un tema muy central en todo el ensayo, pero también quiero que hablemos de este último capítulo, que es la construcción en movimiento, el sueño, la muerte, ¿cierto? Entonces, me gustó mucho este pasaje, pues que con este precisamente empieza el capítulo y dice, ya hace mucho que hemos olvidado el ritual con que se construyó esta casa, la de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, no sé si nos quieres hablar un poco de este capítulo, de cómo es esa construcción del sueño, qué tiene que ver esa construcción de la persona que sueña, porque también lo dices en una parte, la persona que sueña versus la persona que está actuando, por ejemplo, en el relato. Entonces, Sí, en este capítulo abordamos en un principio un microrrelato de Kafka que se llama La espada. Y pues además de otros, de poner en diálogo también con otros de Benjamin sobre la adivinación, sobre los sueños. En el microrrelato de Kafka sobre la espada es un microrrelato que se posiciona alrededor de lo llamamos el soñador, porque él se despierta, lo habían invitado a una excursión a la montaña y él se despierta tarde, ¿sí? Y se despierta tarde por haberse quedado leyendo libros de caballería. Se despierta tarde y le llega tarde a los amigos para la excursión. Se arregla, sale de su habitación, de su casa, se encuentra con ellos y ellos se sorprenden porque Kafka
tenía, es que Kafka, el soñador, pero fácilmente podría ser Kafka o nosotros también, el soñador tenía incrustada o se levantó con una espada atravesada hacia lo largo de su espada, de su espalda, de su espalda. Es un relato muy potente porque ellos lo reciben como con cierta naturalidad y la espada también, pues, en relación con ese fenómeno de la escritura, de la sangre, de la herida, de los amigos, del fenómeno de lo escrito, de la escritura comunitaria, nos va a llevar justamente a todo eso que hemos hablado, pero también a esa transición que hay entre esos otros fenómenos que siguen posicionándonos o que nos siguen trayendo preguntas inmensas. El fenómeno del sueño, ¿sí? Premonitorio para muchos, desde el psicoanálisis se aborda pues de una forma diferente, pero el sueño sigue siendo una incógnita para nosotros. Yo por qué sueño con personas en una fecha establecida, por qué sueño que le pasa algo, por qué sueño de esas formas, y qué relación hay de lo literario con el sueño, pero además con el cuerpo, ¿sí? Pero además también esa relación también con la muerte, ¿sí? Entonces esa transición que hay entre el cuerpo, sueño, muerte, que está muy presente también en ese relato, en esos microrelatos que se analizan en esa última parte, nos llevan también a volver sobre esa pregunta sobre lo escrito y saber que son terrenos siempre en movimiento, que es donde se construye la obra de ellos, ¿sí? Entonces nosotros, claro, acá en medio de la razón, vuelvo al cuadro de Goya, que tú nos referiste al principio, el sueño de la razón produce monstruos, el sueño de la razón produce monstruos, ya iba ahí en una crítica que yo creo que está muy, muy marcada entre las obras de Benjamin y Kafka en esa relación con el surrealismo, pero es esa crítica también a la racionalidad, ¿sí? Y a esa racionalidad, a ese significante moderno, aún contemporáneo, que nos imposibilita enmarcar o posicionarnos a través de esas preguntas que nos traen o que nos dejan esos elementos de transición. Cada vez estoy más convencido que la muerte es un tránsito, es una transición, sobre todo por la forma en la que sueño con la gente que se muere. Siempre les pregunto, en estos días soñaba yo con un amigo que se murió hace poco, muy doloroso, la forma en la que se muere, se me aparece en el sueño y yo le pregunto, pero si vos estabas muerto, y él me dijo, no, yo estaba en otra parte, y ellos se sorprenden, muy parecido a lo que le pasa a este personaje cuando se despierta de su sueño con una espada atravesada en la espalda, y ellos lo reciben como con cierta naturalidad, como esos fenómenos que van del cuerpo a lo escrito, de lo escrito a lo literario, a la ficción, pero como también la ficción interviene también en la realidad, ¿sí? Y nada más loco, pues que yo creo que la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Nada más tiránico, distópico que la realidad que estamos viviendo. Y ante eso también la racionalidad parece que ya parece ser como una ficción demasiado rara también para eso. Entonces son ese juego de inversiones, eso pareciera como un galimatías, pero realmente donde pulsa ese juego en la literatura de lo menor. Entonces desde ahí es donde se construyen esas obras que terminan siendo unas obras por ser o darse a la comunidad muy fuertes y son siempre escrituras en movimiento, pero que sí nos posibilitan un refugio que de pronto no es, volvemos y lo decimos, no es tan idílico, pero de pronto sí es apasionante también, ¿sí? Pues yo por acá tenía marcaditos precisamente los fragmentos de los microcuentos, porque yo creo que una cosa también es como nosotros acá conversarlo y otra cosa muy distinta es como entrarse pues en el texto literario. Entonces,
voy a leer pues como el pedacito, es precisamente la historia que nos acabaste de contar, de cómo una persona se despierta con una espada atravesada. Y dice, si la quieres leer o lo leo. Bueno, había organizado, gracias, había organizado con algunos amigos una excursión para el domingo, pero de una manera completamente inesperada no me levanté a tiempo para la hora del encuentro. Mis amigos, que conocían mi característica puntualidad, se sorprendieron. Vinieron a la casa en la que vivía, se pararon un rato frente a ella, luego subieron la escalera y golpearon mi puerta. Yo me asusté mucho, salté de la cama y no presté atención a nada más que a prepararme lo más pronto posible. Cuando salí por la puerta completamente vestido, mis amigos retrocedieron visiblemente aterrorizados. ¿Qué tienes detrás de la cabeza?, gritaron. Desde que me desperté había sentido algo que me impedía doblar la cabeza hacia atrás y palpé con la mano para ver qué era. Los amigos, que se habían recuperado un poco del susto, gritaron, ten cuidado, no te lastimes, en el momento en el que yo agarré por el mango una espada. Y así es como este cuento nos introduce precisamente a eso que tú estás diciendo, pues como primero el movimiento, por supuesto, también lo corporal y también pues como esa parte de la ficción, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde acá hay mucha tela precisamente para analizar no solamente los relatos de, bueno, no solamente este relato de Kafka que nos estás mostrando acá, porque mientras leía este también me acordaba de un cuento que leí que se llama Poseidón, que es de este libro, de esta antología de El artista del hambre, no sé si lo conocen, que es un Poseidón que lo que hace es administrar el mar, pero nunca ha salido a otros mares. Entonces él dice que puede y quiere de pronto conocer el mar, pero él dice que no, que nadie hace el trabajo como él y él se queda haciendo cuentas. Y él pasa todo el día como el día en el que ya haga la última cuenta, ahí sí salgo a ver qué hay en el mar, ¿cierto? Entonces uno dice como, claro, es el rey de los océanos y que ni siquiera sabe cómo es montarse en una ola a no ser que tenga una reunión entre dioses. Y acá también se puede ver, por ejemplo, este tipo de cuerpos, ese tipo de movimientos. Entonces, bueno, no sé si tienes algún comentario. No, que realmente con lo que dices rescatas algo muy importante, porque también, sí, bueno, no es idílica la fabulación, la cuestión de la escritura, pues tampoco nos vamos a asumir pues en un mar de tristeza, bueno, una cosa negra, sino que, o muy oscura, y eso es algo muy bonito, un movimiento que rescata sobre todo esa tradición deleuziana y guattariana también de la obra de Kafka y en Benjamin, yo creo que también se puede advertir que es la risa. Y dicen que en Kafka pues, existe el adjetivo de lo kafkiano como para decir que es un mundo súper burocrático y esas burocracias, y yo creo que también funciona, pero lo que hace esta gente es rescatar la risa o el absurdo también, ¿sí? El absurdo de la literatura o el absurdo de la vida misma, también como posibilidad de uno de reírsele también a esos códigos del, del fascismo, de la unilateralidad, de también la forma en la hegemónica en la que aparecen también estas interpretaciones literarias, ¿cierto? Ya uno habla de un Quijote y prácticamente no lo dejan a uno hablar del Quijote porque el Quijote solo tiene que ser interpretado por los mejores latinistas, hispanistas, y yo creo que esa gente lo que hace es un movimiento totalmente contrario y es profanar en todo momento la literatura que está ya con ese halo sacro, con ese halo sagrado. Nos lo acercan a nosotros y nos lo dicen. Vea, la escritura yo creo que, o la literatura, el ejercicio de lo literario, debe ser un ejercicio, sí, de complicidad, de risas, sabiendo los peligros que hay, pero es la forma en la que combaten, ¿sí? Yo creo que si algo quiero yo que se quede como aquí o yo recordármelo constantemente, es que la escritura no es un ejercicio meramente individual del individuo, ¿sí? Sino que es un ejercicio común, que es un ejercicio colectivo, empezando por el proceso de edición.
y que sí es muy doloroso, que sí es doloroso, pero que si es junto a otros, yo creo que puede ser un ejercicio muy llevadero y de cura, ¿sí? Me gusta también mucho ese relato, lo quisimos analizar también, el del médico rural en Kafka, que ya es un relato un poco más largo, pero que yo creo que dice mucho de ese cuidado, de esa herida que todos tenemos abierta, de esa herida que nos trae a nosotros también el simple hecho de tener un cuerpo, pero además de tener un cuerpo en los márgenes del mundo, en los márgenes de la historia, y cómo eso puede ser también como la escritura, si bien comporta ese peligro, también comporta líneas de fuga de liberación también. No, pues muchísimas gracias precisamente por traer acá tus ideas, por traer este ensayo. Vamos a abrir la parte de preguntas, de manera digital ya hay una, entonces vamos a empezar con esa, que pues como obviamente para responderla, que dice así. ¿Siente que la inspiración de Kafka es una autobiografía de la decadencia del cuerpo del autor? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace para saludar por aquí? Pablo César López. Hey, Pablo haciendo las preguntas difíciles. Pablo, un saludo, mi hermano. Gracias por estar siempre ahí. Y sí, o sea, la relación, como lo planteábamos ahorita, sí hay una relación muy estrecha, o pues tal vez Kafka escribía con su cuerpo. Yo creo que eso lo dice Nietzsche también por ahí en las consideraciones intempestivas. Hay que escribir con sangre, hay que escribir con la sangre, hay que escribir con los cuerpos. Hay que odiar a los ociosos que leen, ¿sí? Dice Nietzsche. Yo creo que Kafka es de todo menos ese ocioso que escribe y que lee, ¿no? Entonces sí hay una relación, cuerpo, enfermedad, potencia, risa, amabilidad, sí. Creo que Kafka era una persona supremamente gentil. Hay una foto hermosísima de Kafka en una playa con Max Brod, súper flaquito ahí, una risa inmensa, y sí me lo imagino muy así. Lo mismo de Benjamin, unas almas generosísimas, pero a la vez muy, muy frágiles en términos de su salud. Y esa relación, eso lo hace también patente Deleuze en un libro que se llama Crítica y Clínica, la relación de la escritura con la enfermedad. Curiosamente, los escritores sufren, pues tienen un cuerpo débil y explícitamente, ¿sí? ¿Qué enfermedad tendré? Pues me considero como de salud un poco fuerte. De pronto la relación de uno con, con la enfermedad o con la fragilidad, ya es que no sé, pero sí, sí muchos escritores tienen una relación muy frágil con o más bien una enfermedad, una relación con la salud frágil, sí. Kafka es eso, y yo creo que eso también está muy marcado en su obra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta. En la casa la respondo. Hola, hola a todos. Escuchándolos pensé en un cuento, El Trompo. Así. El Trompo es un cuento, un microcuento, un microrelato inverosímil, por lo curioso e hilarante. Sí, el cuerpo del trompo es pesado, pero se desplaza con una punta muy delgada. Entonces, mientras los escuchaba hablando del cuerpo, el peso y la escritura, pues pensé en ese cuento y en el sentido del humor de Kafka, porque es un cuento pues que genera mucha risa. Sí. Y mi pregunta es,
frente a los dibujos de Kafka, pues el trompo tiene, ¿cierto? Hay un dibujo y bueno, entonces esa relación de la escritura con el dibujo y también en Benjamin con estos artilugios, las fotografías que hay en sus libros, en algunos libros, y pienso en Infancia en Berlín, donde la infancia, precisamente los juguetes, pues tienen un lugar. Y creo que el autor tiene como hace una experimentación entre esos dibujos de Kafka y los juguetes, o sí, esa imagen en Benjamin. Entonces me gustaría, pues más que una pregunta, es una invitación a que de pronto te refieras a esa relación. Sí, qué bueno esa referencia a ese microcuento y en la relación a las imágenes en Kafka. De hecho, dicen que Kafka podía empezar un libro, pues un escrito a partir de un trazo, de un dibujo. La letra K ya de por sí atravesaba todas las formas de sus dibujos. Podía empezar a partir de la visión de una película, ¿sí? Le interesó mucho el cine a Kafka. Y ese cuento del trompo, uy, ojalá nos animáramos para hacer un cortometraje de él, porque es muy bueno, porque se burla también de los filósofos, de nosotros los filósofos, porque es un filósofo muy sospechoso observando a unos niños y con unas actitudes, con unos gestos, que también en Kafka yo creo que eso es central, en Benjamin son literaturas del gesto, y el gesto escapa también a lo ontológico, el teatro escapa a lo ontológico, al fascismo, a todas esas cuestiones de captura, en fin, de totalidad. Y en Kafka esos gestos son muy fuertes. Kafka hay que estar muy pendientes de los pequeños gestos, por eso también lo menor de su literatura. Entonces, es muy teso la forma en la que él se relaciona con los trazos, con los pequeños dibujos, con lo que para uno podría ser un garabato. Realmente él se lo estaba tomando muy en serio y de ahí surgía un relato. Por ahí hay es un dibujo que se llama Protestas con Animales. También está uno que es como un espadachín y eran como dibujos muy pasajeros, muy suaves. Y de esos dibujos fácilmente se seguía también su escritura en cuanto a forma. ¿A qué voy con eso? A reforzar también esa idea de la marginalidad o de los saltos de márgenes que hay en la obra de ambos autores, tanto en Benjamin también con su preocupación por los juguetes de los niños, ¿sí? Yo creo que no hay nada más inspirador. O siéntese a ver un niño jugar, ¿sí? Siéntese a ver en un parque cómo esos rizomas, esos movimientos de los niños, es increíble cómo no, sí, los adultos tememos al accidente de los niños, pero realmente es fantástica la forma en la que ellos jugando, corriendo, se entienden, surgen ahí un montón de derivas, de fugas, y cómo desde ahí también, que también yo creo que hay una escritura de otras formas, que necesitamos también traductores, ante esas otras escrituras de lo menor, se posicionan también estos otros fenómenos, de lo escrito, pero entonces también del dibujo, del mamarracho, del esbozo, del sketch, y entonces también del cine y del cine experimental que nos está haciendo mucha falta. Yo me imagino hoy a Kafka y a Benjamin muy pendiente de lo que está pasando en términos simbólicos, en términos de la imagen, de lo gráfico, cómo caminarían ellos el centro desde la producción visual, desde la serigrafía, desde el graffiti. Yo creo que ellos están muy pendientes de esas otras formas de lo escrito también, ¿sí? Que yo creo que nos exige a nosotros. Nosotros no sabemos leer la ciudad en términos del graffiti, y eso serían otras formas también de alfabetizarnos, o en términos de lo gráfico. Si salgan ahorita en el centro, salgamos a dar un recorrido acá cerca al centro para que vean, desconocemos totalmente todo ese montón y producción de imágenes que se están haciendo en los talleres
de serigrafía, de estos colectivos de mujeres, de pelados, de jóvenes. Y yo creo que eso le está haciendo mucha falta también a nuestra pedagogía, empezar a abrirnos a esas otras formas de lo escrito, que son escrituras también, si se quiere, también de lo indígena, de lo alegórico, de lo propio, sí, son esas escrituras menores también. ¿Alguien más tiene una pregunta? Felicidades, Daniel. Me pareció súper interesante todo. Yo soy una ociosa, yo casi nunca escribo, pero quisiera saber qué descubriste, qué descubrió usted sobre usted mismo al escribir este libro. A ver si me motiva a escribir, a ver si sirve para algo escribir, en este caso. No, esa pregunta sí es muy complicada, porque es que, sí, las cosas más complicadas, por ejemplo, cuando esas preguntas de los estudiantes, uno les dice, bueno, ¿en qué sueña usted? Y el estudiante se la devuelve a uno, ahí se acaba la clase, hay muchas veces. Y entonces, o uno se sale pues por la tangente y dice, no, es que usted es hacer la tarea. Una pregunta muy difícil, ¿qué descubrí en uno y qué sigue descubriendo? Pero no, sabes que sí, yo creo que es justamente la potencia de lo frágil, ¿sí? Que somos frágiles, o que nuestro acontecer desde lo frágil, desde lo acontecer desde lo frágil, y en esa juntarme al otro es donde está nuestra potencia también. ¿Qué descubrí en mí? Que hemos sido esperados en la tierra también. Contrario a lo que piensan los existencialistas, ¿sí? Que nacemos, ¿cómo es que dice Sartre? Sí, estamos pues arrojados, vinimos acá de la nada y somos nosotros los que le damos un proyecto a la vida. Yo creo que con estos autores y desde su carácter judío también, semita, eso es bello y yo creo que se emparenta mucho con otras culturas, por ejemplo, con lo indígena, con lo negro, cuando hay unos giros y estamos aquí es recibiendo unos proyectos que nos vienen de un pasado. Eso lo descubrí en mí. O sea, en mí descubro que debo responderle a otros que están enterrados, ¿sí? Y de ahí la potencia de esa frase de Walter Benjamin. Realmente la coge también de Kafka. La esperanza solo nos es posible pensar en la esperanza gracias a los que ya no la tienen. Entonces realmente lo que descubro en mí, volviendo a tu pregunta, es que yo soy un amasijo de carne, huesos, pero que estoy aquí y que puedo medianamente reírme y disfrutar esto es gracias a otros proyectos que ya no están. Y esa responsabilidad con esos otros proyectos es lo que me posibilita estar acá, ¿sí? Y ahí vuelvo y hago. Estamos en un sindicato donde el mismo Luis Felipe Vélez, toda esa gente que ha ofrendado su vida, ha donado su vida para que el magisterio de Colombia siga en pie de lucha, son escritores de sangre también. Recibimos esas luchas y por eso se hace posible eso hoy aquí y también esa letra que ojalá sea, pues sí, es letra de vida, letra de comunidad, letra de juntanzas. Sí, desplazo mi yo. Eso he descubierto junto a ellos, junto a esa escritura de Kafka y de Walter Benjamin, que esa apertura a la comunidad, a la escritura comunitaria. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien, una última preguntita? Buenas tardes. Estos días cogí este libro, Sí. que me lo presentaban, no sabía, y dije, miércoles, no he leído a Walter Benjamin. Y dije, miércoles, solamente he leído
la metamorfosis, ¿cierto? ¿Qué debo descubrir en este libro? Bueno, Pues entendiendo todo lo que estás diciendo, todo eso, todos los es que argumentos, volvemos a empezar. pero, Pues, es que volvamos a empezar entonces. pero yo creo que siempre hay en los libros siempre Sí, hay sí. algo más oculto de lo que uno está queriendo decir, ¿cierto? ¿Y qué debo descubrir? Pues ya, yo sé que ese es como mi papel de como lector, pero como escritor, y que yo, por ejemplo, nunca he leído a Walter, y lo que he leído es de Kafka, de coger tu libro, es decir, o me voy primero con estos dos personajes, o me atrevo contigo de una. No, con ellos. No, pero mentiras, que se descubre ahí. Yo creo que en Kafka y en Benjamin, la invitación, ¿por qué ir a ellos? Y que se descubre a través de pronto de acá lo que se anuncia. No, de nuevo yo creo que la potencia de una escritura pequeña, de lo pequeño, ¿sí? O sea, me voy a ir por el lado de los animalitos. Sí, yo creo que es una escritura animal, de un devenir animal. Me da la posibilidad de hablar de eso, ¿sí? De abrirnos, de aperturarnos, sí. Se llama un cuerpo abierto. Como hay una grieta, no solo en mi propio cuerpo, sino en nuestros cuerpos, que posibilita también esa juntanza y lo venidero con esas otras fuerzas. Vuelvo a lo animal, ¿sí? Yo creo que estas escrituras, viniendo de por allá de otros contextos, nos posicionan de unas formas muy legítimas, muy sensatas, a escrituras que están muy cercas, ¿sí? Yo creo que sería muy interesante leer uno a Kafka, a Benjamin, tesis sobre la filosofía de la historia, por ejemplo, en Benjamin, pero también el Calle de Dirección Única, e ir y leer poemas en veras, ¿sí? O ir y danzar junto a Selnish allá en Ciudad Universitaria, o ir y, y escuchar o ir a pintar, a grafitear después una parte, un muro de la ciudad. ¿Qué descubrimos? Es eso. Yo creo que es una potencia de que la escritura, o sea, volver a las fuerzas de lo escrito. Creo que es un llamado de atención muy fuerte en Benjamin. ¿Cómo emborracharnos sin tomar licor, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo embriagarnos sin tomar licor? Yo creo que eso es también con Kafka también se puede pensar en eso. ¿Cómo llegar a esos estados alterados que nos conecten con un origen, porque el origen es la meta, como dice Benjamin también en las tesis, que nos conecten y nos posibiliten también esas fugas, esos movimientos de liberación. ¿Liberación ante qué? Ante todo lo que amenaza justamente la alteridad, la diferencia, lo otro, ¿sí? La otredad, las fugas de lo menor, lo femenino, el niño, el animal, incluso hasta las cosas, ¿cierto? Lo simbólico, lo alegórico. Sí, esa es la promesa que ellos nos hacen, yo creo. Yo quiero dar mi perspectiva de lectora. Quiero dar mi perspectiva de lectora porque, pues claro, yo creo que cuando uno escribe, a veces, pues uno no sabe de pronto el alcance que tiene cuando uno interpreta o escribe algo. Y pues cuando hiciste la pregunta, literal, se me vino a la mente este pasaje de la página 14 que dice así: Walter Benjamin consideraba que la obra de arte, o mejor la obra literaria, permanecía vigente, seguía con vida, se completaba o alcanzaba un grado de perfección o complejidad
mayor cuando efectivamente aparecía una traducción, una crítica, una interpretación o un comentario, ¿cierto? Pues, y lo digo, por ejemplo, desde mi oficio de persona que estudia literatura, pues digamos que salió pues de una carrera que es de literatura, y ese es el oficio de los literatos, pues, ¿cierto? Y de los filósofos. ¿Cómo hacer que una persona comprenda más este mundo tan vasto? No sé si a ustedes les ha pasado que se han leído 2 veces la misma novela y las 2 veces diferentes visiones tienen. Para eso estamos investigando literatura y para eso se hacen los ensayos y para eso se hacen investigaciones, interpretaciones, éfrasis si se quiere. Entonces, yo creo que si quieres encontrarte las respuestas acá, pues no son respuestas, pero yo creo que sí dan una interpretación sobre una obra que nos permite mirarla desde otro lente. Entonces, concuerdo, primero leer a estos autores, empaparse, de pronto decir si sí me gustó o no, y después de pronto acercarte a este ensayo y verás que la visión creo que se expande un poco más, que yo creo que es lo que sigue haciendo los libros y las investigaciones. Es mi perspectiva como lectora claramente, pero también concuerdo contigo en mirar lo pequeño, en mirar esas pequeñas cosas que nos permiten también tener este peso de la lectura y de la escritura. No sé, bueno, agradecerlo, no sé si quieres decir algo más frente a esto, frente al libro. Comentarles que acá están unos disponibles por si alguien lo quiere adquirir, llevárselo para la casa, leerlo. Vea, por allá. Muchas gracias. Profe, ¿en cuánto lo estás ofertando? Pues no, ese está en 30.000, pero en la editorial está en... Los que lo quieran adquirir, pues claramente cuadran por acá con el profe Daniel. Yo realmente lo recomiendo para que sepan, si dicen como no, es que yo no traje para comprarlo, sepan que va a quedar disponible acá en la biblioteca y que lo pueden prestar, ¿cierto? Y lo pueden consultar. No le digas eso a una bibliotecaria, por favor. Okay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir, por unirse a esta conversación, por sus aportes y pues, bueno, no sé si tienen algún otro comentario, duda frente a esto. Pero eso está pendiente ya después de lo... Es que, ¿por qué será? Estamos pendientes. Bueno, decirles también pues como que la Biblioteca Concertada de Día con FENALCO también tiene una vasta oferta en términos literarios, investigativos. Tenemos este miércoles de escritores que se hace una vez al mes. Son docentes, así como Daniel, que vienen a exponer su obra, sus libros, y que pues se hace lo mismo, se lanza el libro para que las personas reconozcan, se antojen de su obra. Y decirles que este sábado también tenemos un conversatorio sobre la historia del deporte en Antioquia a las 10 de la mañana. Entonces vamos a estar acá conversando sobre anécdotas de fútbol, anécdotas de voleibol, pues no solamente mirando el fútbol, pues uno habla de fútbol porque digamos que es como la que más nos representa y el que más conocemos, pero el deporte en Antioquia tiene muchas aristas desde las cuales podemos hacer historia, ¿cierto? Entonces decirles que este sábado a las 10 de la mañana vamos a estar acá en un conversatorio para que también lo tengan presente. María, yo hago ahí una cuñita con respecto al espacio, que ahorita le invité también, porque ese espacio lo siente ya uno muy, muy de uno y que podría ser un espacio muy de ciudad también. Abrir el espacio de la biblioteca de Adida, el mismo sindicato, que ojalá vinieran por acá, si están por acá cerquita, entran, se toman un libro, es que se toman un libro, se toman un cafecito, se leen un librito. La obra de doña Mara Gudelo también está ahí disponible y sí, es muy buen lugar para uno venir aquí. Hay muchos eventos muy especiales. Entonces vengan a esta biblioteca que está abierta al público. Sí, por acá súper bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.